Nos acompaña Jorge Reynoso Pollens, un querido amigo, docente, crítico, curador, investigador, actualmente director del Museo de San Carlos. Y pues es un honor para Fiera que haya aceptado la invitación, además que como amigo pues también lo agradezco personalmente. Está aquí la Curatrix, que es un personaje que conocí recientemente, una crítica, curadora que entiende muy bien el lenguaje en línea y lo está haciendo fabulosamente. Una voz seria, creo yo, profesional, que está aportando otras maneras de lectura desde la web, así que bienvenida. Violeta Casitas, también curadora, amiga de muchos años, hicimos muchos proyectos allá por Quintana Roo, también me da mucho gusto que nos acompañes. Irving Domínguez, un querido amigo también, colega con el que hemos trabajado en distintos proyectos, y Cristo Conte, que tuve el honor de conocerlo en mi etapa en Morelos, un gran artista, un gran gestor, también galero, ha aprobado muchos ámbitos de este difícil oficio y también muy gratificante, y actualmente la cabeza que dirige el Museo Soriano, que lo está haciendo de manera maravillosa, y pues a mí me da mucho gusto tenerlos aquí, y cedo la palabra, y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Juanjo, por la invitación y también por abrir este provocatorio con un tema que pues yo creo que a todos, o sea, como que nos está rondando por pues, la gran cantidad de información que ahora recibimos a través de redes sociales. Y pues bueno, a mí me gustaría abrir con una pregunta sobre si creen que existe una estética que ya se ha vuelto likeable, como lo menciona el título de esta charla, y si esto democratiza o normaliza de alguna forma como nuestro acceso a la información y sobre todo a las piezas y a los procesos del arte, y si esto amplía el acceso o reduce la complejidad, ¿no?, de los mismos. También qué gana o qué pierde el arte cuando se vuelve legible, compartible y consumible. O sea, como pensar desde los dos lados, o sea, porque no creo que todo sea bueno ni que todo sea malo. Entonces, bueno, esas serían como las preguntas iniciales, y no sé si quieren empezar de alguna forma o... Sí. Bueno, pues por principio me parece que pensar primero en el montaje físico, por ejemplo, el cubo blanco, de alguna manera la forma en la que compartimos las exposiciones en Instagram, pues sí tiene que tener esa cierta estética limpia, ¿no? O también por otro lado, otra cosa que se ha puesto, digamos, también muy de moda, estas expos como en paredes quebrajadas. Entonces como que siento que hay por un lado la estética de las exposiciones y cómo las llevamos, las difundimos a través especialmente de Instagram, y pues sí, o sea, también por otro el contenido mismo de las obras de arte respecto a la producción, ¿no? O sea, como siento que hay esas dos vertientes. Recordé un caso muy concreto con el que me topé hace unos meses editando una colaboración sobre fotografía en México, sobre todo en la Ciudad de México. Uno de los fotógrafos que seleccioné tiene este proyecto de documentar la ciudad. Él trabaja como chofer de taxi y aplicación, entonces tiene como un doble encuadre, ¿no? El encuadre de la puerta del automóvil y el encuadre que le da la cámara o el celular, ¿no? Entonces, y justo él estaba angustiado porque me dijo, es que he tenido revisiones con fotógrafos y en talleres, y me dicen, pero es que siempre todo está centrado, toda tu composición está centrada, y él no se había dado cuenta hasta que le cayó el 20 de que todo esto inconscientemente estaba pensado para ser visualizado en Instagram. Es decir, es un formato cuadrado, entonces de la famosa ventana de la perspectiva, herencia del arte moderno, se contrae todavía más, y entonces estaba muy angustiado porque decía, es que de verdad estoy trabajando con la cámara, y luego o sea, ha sido muy difícil, él me decía, muy difícil para mí volver a componer en perspectiva, ¿no? Como respetando las reglas tradicionales. Este detalle, que podría parecer una anécdota, en realidad habla de cómo sí el medio está determinando la creación de contenidos, ¿no? Y me parece que no es una mera reflexión formal, sino que me parece que puede ser un ejemplo que plantea muchos de los inconvenientes de la producción
visual, ya no solo artística, sino visual en general, en los cuales el medio que utilizas está determinando cómo tiene que ser hecho para entonces circular y ser consumido, ¿no? Entonces sí hay una ortopedia. Ahora, tampoco quiero que esto suene como algo catastrofista y que digamos, odiamos Instagram porque ha acabado con la originalidad de la imagen fotográfica, sino que más bien hablemos de dónde estamos circulando la producción y cómo ese medio finalmente es mucho más potente de lo que pensábamos, ¿no? Lo que no quiere decir que no existan proyectos fotográficos ni artistas que trabajen con las reglas de la fotografía moderna, ¿no? Pero es solo como para apuntar este hecho, ¿no? Como que sí realmente podría parecer, de hecho, un gran problema que tienen artistas. Yo tengo 50 años, entonces hay artistas que son mayores, una generación, 2 generaciones arriba, que por ejemplo nunca se entendieron con las redes sociales, ¿no? Y entonces han perdido muchísima visibilidad y algunos han entrado muy tarde, y entonces sienten que todo el tiempo están corriendo tras una forma de difusión de su propia producción en la cual no solo ellos no se sienten cómodos, sino incluso ya ni siquiera sobreencaja, ¿no? Y eso habla también de la dificultad de no tenemos interlocutores generacionales hablando en términos estrictamente digitales. Y podría parecer innecesario porque ya son artistas de trayectoria y con una carrera, pero ese quiebre es importante porque toda esa información se difumina, ¿no? Me parece que más que se difumina, ¿no? Sobre todo para quienes están habitando constantemente el espectro digital. Pero bueno, es una primera reflexión, no sé si siquiera. Nada más rápido, en ese sentido vi también recientemente que hasta los cineastas están preocupados por lo mismo, o sea, cómo traducen sus películas a formato Instagram, porque las nuevas generaciones ven películas de hecho, en Instagram, como lo vi en TikTok. Acaba de anunciar que va a cambiar el formato de producción a vertical. O sea, hace unas semanas Netflix tuvo una junta a nivel global diciendo que, o sea, la producción cinematográfica tiene que ajustarse a formatos verticales, sí o sí, y que un poco como lo ha determinado el manga, no, son ahora son los ODAs, Original Digital Animation, que antes eran los OVAs. Es decir, las series van a tener una duración que no rebase los 25 minutos, ¿no? Entonces es como, ya no pueden ser series de 1 hora. Entonces Netflix estas reglas las acaba de poner hace unas semanas, y eso habla también de cómo, o sea, no solo las formas de consumo, sino esas formas de consumo van a afectar todo lo que tenemos como infraestructura de producción, ¿no? Y las lógicas de producción visual. Bueno, digamos, está esta relación de los nuevos medios, por supuesto, condicionan la manera en que son recibidos en ciertas producciones artísticas, y al mismo tiempo está el reto de generar todavía una vigencia para la experiencia vivencial, digamos en tiempo real, por ejemplo con obras de arte o la necesidad de ir a un museo. Ese es también uno de los elementos importantes, que pues se puede hacer el equivalente entre, bueno, se puede ver la película en streaming, en la comodidad de tu casa, qué valor agregado o qué experiencia significativa está en ir al cine a ver la película en una sala de cine, compartir la experiencia con otras personas, pero al mismo tiempo, si estás en un espacio de exhibición, pues sabes que necesitas, o sea, antes me parecía muy superficial decir, en el espacio de exhibición estamos en un lugar para las selfies, pero pues es una cosa que inevitablemente tienes que hacer. Estoy hablando como una persona que la primera vez en 2013 que me dieron un uniforme, yo no sabía lo que eran los likes. Ya con el tiempo empecé a ver que likes pues eran likes, esto. Pero si dices, bueno, hay una relación. Al mismo tiempo yo creo que el mismo espacio de exhibición, hay que ver que como dicen las personas de mercadotecnia, la persona en general, digamos un público que no es una comunidad en torno de arte o arte contemporáneo, no están tan interesados en la obra o en su interpretación de una obra de arte, sino en la experiencia que está en torno. O sea, no esta idea de que se tiene que explicar los procesos del arte contemporáneo y Marcel Duchamp y todo para que un Volkswagen sedán desarmado
encuentra algún tipo de recepción por el público, pues yo creo que no es vigente, porque fui a Bellas Artes, estaban viendo Cosmic Thing de Damián Ortega y los papás estaban fascinados hablando de la transmisión del coche, porque es una experiencia ir ahí, y hay una tendencia que yo llamo chidismo que tiene que ver con eso, o sea, un tipo de arte contemporáneo que genera, que no es ni bueno ni malo, pero son 20,000 luces que están sincronizadas con un satélite. Entonces la narrativa de esto genera una idea de experiencia, ay, qué bueno que es ir a este tipo de evento. Por otro lado, yo creo que los mismos espacios de exhibición tienen también una herencia en los nuevos medios. Por ejemplo, cuando le pasó a Martín Borrego, este diplomático que tuvo su recepción matrimonial con un diplomático rumano, monárquico, estaban las fotos en la escalera. Y muchas personas van a los museos y se hacen una selfie en la escalera porque el museo es el palacio del Louvre o el Palacio de los Ares, que fue tomado en la Revolución y ya es un espacio público, y la escalera tiene un significado, o sea, hay la idea de este palacio recuperado o del templo profanado. O sea, hay estos cuentos de Cenicienta y esto que tienen una carga importante para las personas, y los ven en esas construcciones narrativas que están en los medios. Al final de cuentas, el asunto, el peligro es que las obras, ya sean presenciales o virtuales, tienen que entrar dentro de una idea de narrativa, y a veces no necesitan la experiencia de ir. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿quiénes se acuerdan de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata? ¿Qué se acuerdan? No, pues de la obra de Fabián Chairés. ¿Alguien la fue a ver? Igual unos fueron a la manifestación LGTB que fue afuera y esto, pero pues no fueron. O ¿se acuerdan de los perros que estaban, y que si estaban los perros drogados o no en el y hay que tomar postura por los perros, y los perros son seres sintientes, o porque hacen anillo a Barragán, pero no necesariamente son cosas que pasan dentro de una sistema de comunicación, pero no necesariamente las personas tienen que trasladarse. O sea, la obra de arte se vuelve una pieza de conversación, y se va ella por solidaridad. Yo voy a ver la obra de Fabián Chairés, como en Buzz Lightyear se besan dos mujeres, y de Emiratos Árabes Unidos la prohibieron, entonces yo voy a ir a verlo. Me choca Pixar, pero yo voy a ver porque me voy a solidarizar. Tiene que haber como esta historia, y la obra entra dentro de esta trama en donde las historias personales se involucran en una idea de comunidad, como la ficción, digamos, de las revoluciones en los países islámicos hace 10 años, ¿no? Somos una comunidad y estamos vibrando con estas redes. Bueno, sobre lo que dice el maestro Pollen, sí tiene mucha razón. Yo recuerdo haber ido a visitar a Los Pinos, a un gran curador que es se me olvidó ahorita su nombre, Guillermo Santamarina. Lo fui a ver y estaba en Los Pinos con una gran exposición, y la gente estaba prendiendo las luces de los baños para ver dónde se había bañado la señora, ¿no? Y Guillermo, enojado, apaguen esa luz por favor, porque esta es una exposición. Entonces sí se vuelve complicado todo esto, pero yo creo que a partir también tiene que ver, me iré yo un poco atrás, tiene que ver con desde las universidades. Creo que hay un gran boom, una gran explosión que ha adquirido el arte contemporáneo en esta época. Digo, yo también tengo 51 años y ha cambiado muchísimo, ¿no? Uno como artista, pues uno iba a estudiar porque le gustaba a uno crear obra, porque te gustaba cierto oficio, o tenías ciertas tendencias hacia alguna expresión. Y ahora la idea de los muchachos es pues ya tener una exposición, estar en una gran galería, o sea, ya se están saltando muchos pasos. Y a la misma vez, las mismas universidades están generando los mismos estudiantes, les dan las mismas lecturas, les dan los mismos pasos. Entonces, ¿cómo va a haber gente que piense diferente si están haciendo lo mismo? Creo que los verdaderos artistas se están haciendo como en la calle, pienso yo. Y también tienen que tener esta cuestión también de
de estar a la par con las mismas lecturas que también tienen ahora la nueva super actualización y estar metidos en el mero centro del ojo del huracán del arte contemporáneo. Y es muy complicado porque entonces se están haciendo muchas vertientes y en las cuales todas pues en algún momento pues se tienen que llegar a aparecer, ¿no? Sí. Yo quisiera regresar como a algo que decía Irving, precisamente sobre el aura. Pienso en Benjamin, en Walter Benjamin, y cómo ocurre esto de la exposición que de pronto puede ser criticada por ser instagrameable. Recuerdo un artículo que escribe Edgar Alejandro Hernández sobre la exposición de Urs Fischer en el Jumex, como que lo único que era su punto de crítica era que una exposición es muy instagrameable y que a veces justo la gente como que solo iba por la foto en lugar de por la experiencia estética de apreciación y de reflexión sobre la misma obra. Entonces, bueno, retomando también algunos puntos que han dicho entre todos, creo que Walter Benjamin sigue siendo súper relevante, sobre todo para este tema, pensando entre lo instagrameable, la experiencia, y por supuesto el concepto de aura y de unicidad. Dice Benjamin que el aura es un concepto, es un entramado muy especial de espacio y tiempo. Entonces, justo ahora en Art Week, justo que pasa con el ver, el FOMO, ¿no? De ver todo lo que hay, y de alguna manera, o sea, te puedes enterar de un montón de cosas, es chido, o sea, como que no puedes abarcar todas las exposiciones, pero puedes ver qué están haciendo tus colegas, y pues en otra, el poco tiempo que tienes, pues lleva de que vas a alguna cosa y solo foto, de que estoy aquí, pero ¿qué pasa con la apreciación y con el aura? Pensando también en lo que decía aquí mi colega, que le pregunta a sus alumnos, ¿no? ¿Alguien vio o sabe de la exposición de Zapata? Y por supuesto, o sea, todo el mundo tiene en mente esa pieza del Zapata gay, todo el mundo le dice el Zapata gay, pero pues sí, no todas las personas fueron a la exposición y aún así fue icónico. Y en ese sentido, también esto de lo importante que es para los artistas y también para mí como curadora, el saber llevar un buen Instagram, el de saber hacer una estrategia o una curaduría de tu propio feed que te puede llevar incluso a más proyectos, que te hace conectar justamente con otros artistas. Me ha pasado también que le digo a mis artistas, es que de alguna manera Instagram también es tu portafolio. O sea, es como que una forma rápida que también se tiene que ver súper profesional, de que la gente pueda ver pues su trabajo y de alguna manera también las relaciones sociales que has establecido dentro del campo se ven reflejadas pues en esos seguimientos. Entonces como que eso, recojo varias de las cosas, por un lado la importancia del Instagram bien curado tanto como artista, como curador o como cualquier agente del mundo del arte, de tenerlo eso profesional, presentable. Por otro, la cuestión del aura, con Benjamin, la relevancia que tiene todavía este libro de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y lo instagrameable, ¿no? Creo que por ahí van nuestros tres temas. Bueno, a mí me gustaría también agregar a Berger cuando hace como todo el libro de Aprender a Ver. O sea, creo que ahí se estaba preguntando por la televisión, ¿no? O sea, cómo la televisión, o sea, los medios de comunicación en masa, que se le llamaban en ese momento, o sea, habrían preguntas nuevas para cómo se ve el arte. Y creo que ahora pues estamos en un 2.0, o sea, como para esa misma pregunta, ¿no? Sí, también creo que hay algo que había que subrayar, ¿no? Es decir, perdón. Cerveza. Todo bien.
tiene que ver con esta cuestión de que lo que, o sea, es decir, las redes sociales tienen una economía y una serie de reglas para funcionar que no necesariamente responden a lo que le interesa al artista, a sus circuitos y su relación con las instituciones o potencialmente con los mercados. Es decir, también creo que ahí es importante hacer esos matices, ¿no? Es decir, lo que importa en las redes sociales, lo que se consume, lo que se visibiliza, toda esta parte que responde a esta lógica del intercambio y el compartirlo es muy distinto. Perdón. Un vasito de agua. ¿Sí? Gracias. Es muy distinto a lo que busca el artista. Finalmente Instagram no se vuelve el filtro principal para un poco lo que quiero decir es como, no es que Instagram vaya a determinar que te seleccione el director de cierto museo. Es una de las herramientas, pues, ¿no? Pero creo que también se puede caer en esta idea falsa de que si no funcionan en redes sociales, entonces estás condenado al fracaso, ¿no? Sí, pero me parece que subrayarlo no es superfluo, porque en efecto estamos hablando de dos sistemas interactuantes con economías distintas, ¿no? Y con intereses distintos que se cruzan, ¿no? No necesariamente beneficiando el arte, pero que tiene que estar ahí para formar parte de la actualidad cultural, ¿no? Pienso en Mauricio Catelán, ¿no? Que Mauricio Catelán, pues ahorita también es muy conocido la banana, o sea que ya es así como un ícono, y entras a su cuenta de Instagram y la tiene casi muerta, o sea, como que tiene una sola publicación. Entonces, bueno, también son maneras de ocupar el espacio, ¿no? O sea, que no necesariamente tienen que ser crear contenido, o sea, sino también verlas desde una manera, pues como soporte, pero como soporte artístico. ¿Qué vas a hacer en ese nuevo soporte como artista? Bueno, rapidísimo sobre eso. Pues dice Gilles Deleuze que la virtualidad es real en tanto que es virtual, o sea, tiene su potencia, o sea, de realidad, o sea, no porque sea virtual es falso. Y en ese sentido, volviendo a la cuestión de los artistas, el portafolio y lo que dices, pues sí, claro, o sea, un gran Instagram no te va a hacer que un director de museo te seleccione, pero sí te va a permitir mostrar la potencia de tu trabajo. He visto artistas como que me invitan a increíbles expos y por ahí sí que toman videos y nunca suben en tiempo real su expo o algún registro, un reel, y entonces dices, güey, esto estuvo increíble, o sea, tienes que mostrarlo, tienes también que hacerlo público. Para eso quizá te puede llevar sí a conectar a alguna otra expo o alguna otra colaboración, y entonces pues sí es como un espejo de la realidad, de pues sí compartir el trabajo de manera profesional, pero sí también no casarnos con de que, ay no, pues si no estoy en Instagram no existo. Justo ahorita en mi exposición del Parque La Mexicana de Casa Hot Book por Hilario Galguera, tengo a Pati Figueroa, que trae un proyecto padrísimo a propósito de estas reflexiones sobre Instagram y las redes sociales. Y entonces ella usa celulares como canvas. Entonces me encanta porque es de que óleo sobre iPhone, óleo sobre iPad. Y tiene uno que es algo que ella trae muy en el trip, de que es un post, pues es el celular y pinta ella, muy realista, como si fuera la pantalla de Instagram, y es eso. Si no estoy en Instagram no existo, pero se queda justo en la primera línea que comentaba para abrir esta charla. Por un lado, la cuestión de lo instagrameable y de la forma en la que el formato vertical pues ha llevado a reconfigurar esta manera de compartir el arte, sea cual sea su tema. Y por otro lado, los artistas que están también preocupados o están reflexionando sobre cómo las redes sociales o en general internet pues afecta también su vida, su producción, su manera de relacionarse con el campo artístico. Y desde esa es la otra perspectiva, ¿no? La producción artística que está enfocada especialmente en este tema y cómo se comparte también en Instagram. Bueno, es que esta relación
íntima que se tienen ciertos sectores sociales con los medios, permite por un lado también tener una mayor conectividad, decir, esto me interesa, y puedes tener un acceso a información o un contacto o poderte comunicar con alguien, poder conocer su trabajo. Y ese es un elemento interesante. Y al mismo tiempo hay una, digamos, los medios, los canales te obligan a cierta ajuste a formatos. Es un poco también en el momento en que ya no era factible que nos hiciéramos la ropa con un sastre y nos tomara las medidas, pues nos quedamos en small y large, etcétera, ¿no? Te tienes que ajustar a cierto tipo de formatos. Pero al mismo tiempo, lo que han hecho las nuevas tecnologías de telecomunicación y de edición de contenidos audiovisuales es que se han hecho más accesibles, digamos, personas que su medio de trabajo son medios audiovisuales, pueden generar comunidades, además que no tienen que estar en una proximidad territorial o ser parte de una escuela, digamos. Alguien en San Luis Potosí puede generar conspiraciones creativas con otra persona que esté en Torreón, porque hay esta facilidad, y al mismo tiempo quizás había cierto tipo de formatos. Por ejemplo, antes estaba el de series cómicas, series de situación, que era 22 minutos, algo así, porque 8 minutos eran de anuncios, ¿no? O 42 minutos de las series estas. Y ahora quizás estás en un lugar, me acuerdo, yo de repente estaba en Netflix y decía, este cuate le está copiando a, ¿cómo se llama el de Gran Hotel Budapest? Wes Anderson. Wes Anderson. No, dije, es Wes Anderson, pero eran 3 o 4 cortos, pero pues tú lo puedes parar, tú lo puedes regresar. Entonces, cierto tipo de ideas es un poco como La voz humana de Almodóvar. Estuvo en la Cineteca, pero duraba 20 minutos. Y dice, ¿quién me voy a ir al cine a ver 20 minutos de Almodóvar? Pero quizás yo sí muy bien. Por la experiencia estética. Otros así. Entonces hay pero sí, una de las problemáticas que tiene que ver con la subsistencia es que es un tema, digamos, muy fuerte, sobre todo desde la administración, el sexenio anterior. Los espacios de exhibición públicos su programación tiene que responder a los intereses o los gustos de la mayoría de la población, cómo pueden incluir a las minorías, o se tiene que poner cierto tipo de contenidos respondiendo a las necesidades de la comunidad artística. Pero pues se pone en huelga la comunidad artística, pues es menos riesgoso que se ponga en huelga los carreteros de la central de abastos. O sea, si no nos ponemos en huelga de hambre, pues ni modo, mano, pero pues, o sea, la idea es que si estás dentro de ciertos medios en donde tu calificación va a ser los números de likes o por ejemplo como García Villarán, el español, que tiene su plataforma de YouTube, pues depende de la cantidad de personas entonces sus contenidos tienen que ver con lo que le puede interesar a la gente, y en la medida que la gente pues puede estar interesada en sus opiniones sobre los artistas. Entonces, en ese sentido, pues sí estás tendiendo a volver los medios creativos algo que se amolda al consumidor, que esa es una cosa también riesgosa, ver cómo hay una participación, digamos, una acción afirmativa, hablando en términos gringos, para poder generar formas creativas que no dependan o estén condicionadas a la audiencia que tienen, ¿no? Ese es uno de los retos también. Sí, por supuesto. Sí, también está hablando de los formatos de película, también ya hay un Make Great Horizontal Movies Again, ¿no? Sí, ¿Han visto? Sí, también, digo que también es un poco yo creo que los grandes directores de cine no van a dejar de hacer su cine horizontal. O sea, yo creo que los grandes maestros dicen no, o sea, que sigan explorando y que sigan avanzando. Igual salgan muy buenas películas en un formato vertical, quizá funcione para algunas cosas, pero yo creo que estamos en esta balanza donde estamos teniendo todo y donde todo lo tenemos que considerar, ¿no? Me encanta mi Instagram, yo la verdad sí veo, y yo sí
visto artistas que me encantan. Por ejemplo, estaba viendo hoy en la mañana a Cremans, no sé si lo ubican, Cremans, que es también, me encanta. Entonces ya lo estoy pensando yo para el museo. O sea, a partir de eso, no lo conozco, nos hemos mandado mensajes alrededor de los años, de que le digo, oye, me interesa, porque si les pregunto, pero sí ha sido todo a través de Instagram, ¿no? Pero sí el scroll es complicado, porque también yo creo que el algoritmo no le interesa si es una buena obra o si es mala, sino cuántos likes tiene. Entonces lo que te empieza a veces a mandar, pues es lo que te envía el algoritmo, y eso es lo peligroso, porque te empieza a hacer perder el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es donde uno tiene que poner mucha atención y decir, a ver, vamos a frenar. Y creo que hay que tener siempre también el pensamiento de bajar la velocidad a las cosas, porque ya vamos muy rápido. Entonces, uno de los puntos, yo creo, focales del arte es poner una pausa en tu vida. Que tiene que ser una de las partes, ¿no? Porque genera muchas otras cosas, pero es la contemplación. Entonces yo creo que esa parte de poder reflexionar y decir, hay que sentarse y hay que ver qué estoy haciendo y qué estamos haciendo y qué nos está mostrando el artista, creo que eso es lo más importante, porque si vemos que todo se empieza a aparecer, pues entonces 2 segundos no nos bastan y lo pasamos. Y creo que es lo que hacen las grandes compañías y el marketing, que a veces no lo entienden, que necesitarían leer a John Berger, que necesitarían escuchar estas partes para poder ellos tener realmente un consenso real de hacia dónde puede ir las cosas, ¿no? Porque pues están las modas y puede funcionar mucho y al rato cae y sigue lo mismo, ¿no? O sea, los grandes diseños siempre van a estar, las grandes obras ahí se van a quedar y se van a sostener. Y pues los demás tienden a desaparecer, ¿no? Es como las grandes civilizaciones. Los egipcios nunca pensaron que algún día desaparecieran, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con cómo elige uno, cómo uno le pone freno a la situación. Sí, ahí hay un elemento importante. Dentro de los sesgos cognitivos que tenemos, la oferta que nos dan ciertas plataformas tienden a exacerbar el sesgo de conformidad y el de confirmación. O sea, se da cuenta el algoritmo de cuáles son tus gustos, tu edad, tu perfil. Entonces dice, tú estás a favor de la 4T, entonces te voy a poner puro contenido a favor de la 4T. Sí. O te voy a decir, esto te tiene que gustar, a todo mundo le está gustando esto, entonces y te va forzando así. Un ejemplo es, por ejemplo, el Spotify. Tú haces 2 o 3 búsquedas y dice, posiblemente te guste esta música. Pero quizás no te forzas tú a estar a contrapelo de lo que de la oferta para hacer crítico de tus mismos gustos, ¿no? O de estar enfrentándote a otras cosas. Entonces de repente uno tiene que forzarse y uno dice, bueno, ¿por qué? Pero es que si estoy oyendo música y estoy barriendo, estoy haciendo un trabajo, pues ya saben, ya el algoritmo sabe lo que me gusta, pero quizás el asunto es el tiempo de acontecimiento, de experiencia, es decir, no estoy oyendo música para barrer o limpiar y esto, sino es un acto de experiencia que me estoy forzando a hacer, y en ese sentido buscar que estos tiempos estén ordenados por un tipo de pensamiento inquisitivo, que los que estimulan los motores de búsqueda de las plataformas no les interesa, porque tu dimensión es de lector y de consumidor, y de repente uno tiene que irse, ¿no?, a saltar esa barrera, ¿no? Sí. Pues yo quisiera regresar a esto de la rapidez, que va también mucho de la mano con la inmediatez. Pienso de nuevo en Benjamin, que me encanta justo la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, porque empieza fuertísimo. Dice, desde obvio estructura de pensamiento marxista de la escuela de Frankfurt, dice, ya lo advertía Marx, que la estructura avanza mucho más rápido que la superestructura. Es decir, la vida misma
va justo en esta rapidez insólita, y la reflexión teórica, pues la producción de teoría que reflexiona sobre esa realidad y sobre N cantidad de problemáticas, llamémoslas sociales, políticas, etcétera, económicas, pues la producción teórica avanza mucho más lento, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? Pues precisamente 1845, la creación del daguerrotipo, para 1936, que se publica la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pues ya, o sea, ya había pasado de que casi un siglo, y Benjamin diciendo justo, ¿no? O sea, la reflexión de Benjamin obvio va sobre la cámara fotográfica en ese tiempo y el cine que empezaba, que la primera película, me parece que con sonido, es de 1928, de Jazz Singer. Entonces Benjamin cita todas esas cosas que para 1936 era súper novedoso, ¿no? De que de Jazz Singer, de que wow, cómo va el avance de la fotografía. Para ese punto pues ya se podía muy fácil comprar una cámara, y es lo que pasa ahora, ¿no? Ahora todos tenemos que tener celular, pero seguimos en esa carrera por la máxima definición o por capturar la realidad. Y justamente también en Benjamin encontramos otra forma de los puntos que tenemos en la charla, de cómo la tecnología afecta el arte, pensando en el impresionismo. Autores también como André Bazin dicen, bueno, si se crea un aparato tanto más apto para replicar la realidad, pues entonces la pintura tuvo que suavizarse, porque justamente pues en la fotografía el chiste es que sea lo más nítido posible, ¿no? Entonces pienso como en esta cuestión de lo relevante que es Benjamin incluso ahora, y en eso, ¿no? En la rapidez de cómo vamos avanzando en la tecnología, y la importancia de este tipo de charlas, de la reflexión y el momento de tomarse un ratito de pensar y de no ir como que en esa pues insólita rapidez e inmediatez que nos exige también las redes, ¿no? Es también ese otro reto. Justo, en efecto, bueno, la crítica al aceleracionismo tiene como ahí un peso fuerte, pero yo quiero, antes de concentrarnos en eso, algo que me gusta es, creo que también justo el confinamiento me hizo muy sensible a los cambios que estaban pasando a partir de las redes sociales. Y algo que he notado y algo que me ha gustado a partir del confinamiento por COVID es que ha habido una reacción muy rápida a modificaciones del lenguaje a partir de lo que pasa en redes sociales. Entonces, por ejemplo, la normalización de la palabra whitezican, de decir escándala en vez de escándalo, de hablar de las inventadas, de las nenis, ¿no? La economía de las nenis, ¿no? Es decir, todo esto que apareció en el confinamiento, todo esto que tenía que ver con, desde que lo que parecía un pequeño círculo que se volvió un gran referente social, o que comenzó a trascender la lógica de las redes, que también habla de cómo sí somos capaces de responder en muy corto tiempo a estos cambios, estas adiciones. Y de hecho Larousse hace sus posts en redes sociales explicando estas expresiones, ¿no? Que son inventadas, que es un whitezican, porque entiende que el lenguaje está vivo, y entonces estas son estos neologismos, estas nuevas palabras quizá no duran mucho, pero le permiten a una institución mantenerse vigente y abrir la posibilidad de que potenciales lectores realmente se vayan al diccionario, es decir, o se vayan a una fuente de consulta enciclopédica, que es como una cosa ya muy moderna, muy vieja, pero que le puede servir a alguien si está decidido a hacerse un clavado ahí, ¿no? Y lo interesante tiene que ver con eso. Creo que también la otra parte es, si en efecto quizá las artes visuales no reaccionan de la mejor manera ante toda esta ebullición de las redes sociales, pero el lenguaje ha sido mucho más y las conversaciones sobre el lenguaje han sido mucho más sensibles, y han sabido responder sin hacer una condena, una censura a priori. Que sí, en efecto, siempre habrá policías del lenguaje, policías de la gramática, ¿no? Eso siempre lo sabrán, ¿no? Tenemos amigos que incluso les encanta corregirnos, ¿no? Pero independientemente de ello, sí me parece que hay una apertura a integrar esos cambios, y no solo integrarlos, sino también a reflexionar por qué se dan esos cambios, ¿no?
Bueno, a mí en ese sentido me gustaría retomar como la distinción entre lo que podría ser la producción artística en estos formatos y lo que es la creación de contenido, que creo que funciona como una especie de mediador, o sea, como alguien explicando, a lo mejor como tu cuenta, o sea, explicando un poco la producción de otros, y artistas haciendo obra dentro de esta. Pienso en Amalia Ullman, que fue como una de las pioneras, ¿no? Haciendo un performance en Instagram que duró como meses, o sea, posteando publicaciones que parecían su vida real, pero terminó siendo un performance. Entonces, como que ella usó el soporte como, pues eso, como parte de su proceso creativo, o sea, como, pero para hacer arte. Y otra es la creación de contenido, que creo que es más explicativo, como si fuera un nuevo periodismo que te va a mostrar qué es lo que se está haciendo. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna referencia, o sea, con respecto a estas distinciones o cuentas, a lo mejor ejemplos claros que les parezca pertinente compartir. De cuentas de Instagram. Ajá. Sí, bueno, y también como haciendo la distinción, o sea, porque esa no es producción artística, sí, sería como la mediación, ¿no? Y sí conocen también otros, o sea, como artistas, pienso de pronto también en un artista que se llama Constant Dullard, que, bueno, él ya es un poco más antiguo, porque hacía como más bien en YouTube, ¿no? O sea, como que hizo de la pantalla de YouTube su lienzo, pero bueno, ahora seguro, pues, espero que más artistas empiecen a tomar el formato como parte de su producción, ¿no? Pues dentro de esta distinción, ahorita no recuerdo el nombre, pero un artista que innovó muchísimo como en 2011, 2012, que estaba de moda Instagram, porque Instagram empieza en 2010, que recuerdo que justo en tipo de estas pláticas me la habían recomendado muchísimo, porque su pieza era fingir que era rica y que era influencer. Es Amalia Ullman. Exacto, sí, ella misma. Y de ahí pues viene esa posibilidad, ¿no? De la producción artística y pues, por el otro lado de la divulgación, por supuesto, pues sí, obras de arte comentadas. Pero, por ejemplo, a mí en ese sentido, como anécdota, luego me dicen, no, es que deberías hacer más videos, como Baby. Y yo, güey, no me da la vida. O sea, es que tienes que tener también ya un equipo, ¿no? Y viene otra complicación, el de que o te grabas o editas y luego lo subes y parece muy sencillo, ¿no? Pero todos sabemos justo de este lado que incluso a veces ponerte de acuerdo con el artista para que se haga el cartel de su expo y luego a ver qué le vamos a poner en el pie de foto. Y luego, entonces, sí, también es muy cansado, o sea, esta otra parte de la divulgación y de grabarse, editar, o sea, o vives la vida, o estás en el cóctel, o saludas a tus amigos, o ves el arte, o estás tomando historias. Entonces, me encanta porque luego ando con mis artistas y yo intento hacer todo, pero un poco pues esa locura de esta semana. Otras cuentas, como ejemplos muy claros, que me encantó porque esta semana la conocí y se me hace súper top en TikTok. Por ejemplo, yo no le pego mucho al TikTok, o sea, luego que sí lo uso para editar cuando de pronto también trabajo con Armando de ArtSpace y me contrata para hacerle alguna difusión de sus expos, pero solo así yo me hago los videos y todo, ¿no? Porque pues ahí ya hay como justo el profesionalismo de que pues bueno, me va a pagar y todo. Pero hay otra chica que es Famous Offline. Ella la conocí el lunes y no me dejan mentir, pero estábamos ahí en el cóctel del Hotel San Regis y llega y se me hizo así como ¿de dónde le he visto? Y yo, es la de TikTok. Y le encantó porque me acerqué y le digo, tú eres la de TikTok. Y ya, súper chido conectar. Ella también me parece que tiene como más hacia arte, diseño, pero pues sí, hay como una diferencia. También pienso en Hablemos Arte, que es de Roberta, también súper chido, o sea, tiene un montón de seguidores, pero por ejemplo, a ella como que siento que es más de Instagram, de las clases que da, que como de llegar así a todos los openings, como Baby, ¿no? Hay como diferentes personalidades y formas. Es como ejemplos claros, pienso en ellas, y sí, pues les dejo esas.
Bueno, rápido, es que nombre en específico, es que estamos pensando así en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera. Y yo pienso también en las posibilidades que da para otros canales creativos estar en línea. Por ejemplo, creo que uno de los espacios en donde primero empezó a haber formas distintas de creatividad o de participación entre, por ejemplo, un autor y espectadores fue con los blogs, ¿no? En el caso de la ficción, que de repente comunidades construyeron historias en torno de personajes o motivaron que existiera como una corriente literaria, etcétera, pero que son comunidades de personas interesadas en ciertas cosas que se encuentran a partir de la red, por ejemplo, una plataforma como un blog. En caso de los museos ha sido difícil. Por un tiempo se trató de desarrollar una sala virtual del MUAC. Yo estuve, pero no sé, o sea, ahorita hay una sala virtual, pero no es lo que estábamos imaginando. O sea, originalmente había la idea de que hubiera acceso a archivos tridimensionales de obras de la colección para que las personas pudieran construir sus propias curadurías o pudieran acceder, claro, con la ventaja que dan los medios de que puedes tener un montón de información de la obra, ¿no? Pero además que en cierto momento alucinábamos el espacio, que no fuera un espacio tridimensional normal, sino también tuviera, tridimensional, pero que las salas no tuvieran un piso, si no pudieran trabajar de otra manera. Yo creo que sí es interesante cómo, a pesar de que de repente hay mucha agresividad, puede haber una retroalimentación entre creadores y espectadores o diálogos de productos creativos. Me estaban comentando un alumno de un lugar, o sea, un lugar inventado que se va construyendo colectivamente. Y pienso un espacio no tan explorado que son los videojuegos en línea, en donde se pueden encontrar personas y entablar conversaciones y generar como sus propios espacios. Lo que pasa es que están ahorita condicionados por pues los Jeff Bezos y estas gentes de este mundo, pero quizás con software libre esto pueda haber las oportunidades de generar. También se encuentran en línea para experiencias que a partir del COVID, porque uno dice, bueno, está este espacio virtual y la gente de repente empezó a sembrar plantitas y a terapiar a sus perrijos, etcétera, pero esta idea de lo tangencial y lo vivencial que también se generó en ese momento, siendo si tu vida y tu realidad y la proyección de tu imagen, tu narrativa está tanto en el soporte virtual, igual necesitas desarrollar un contacto con lo ¿cómo se llama? No tangencial, ¿cómo se llama? Tangible, ¿no? Entonces, ahí creo que da muchas posibilidades. Lo que pasa es que sí, quizás estamos en ahora que se está viendo de manera tan fuerte cómo están condicionados incluso cuentas bancarias y formas de comunicación por la relación que tienen los grandes sistemas como Google y Microsoft y esto con ciertos intereses que transhumanistas que están por ahí. Quizás pueda haber la oportunidad de buscar otras puertas de entrada por atrás del tablero para poder construir espacios en común a través de los medios electrónicos, ¿no? Y también las radios rurales, la radio indígena, etcétera, porque nada más pensamos en los medios de eso. Ese es un tema importante también. Hay muchas, creo que el 60 y tantos % del territorio nacional no tiene una cobertura general de internet. Muchas personas van a ciertos lugares así junto a la papelería para tener internet y lo que ven es la conferencia matutina. O sea, ese es como el tiempo que tienen así como para estar en contacto con una computadora, quizás lo consumen de una manera distinta a la que pensamos, ¿no? Claro. Sí, por favor. Sí, bueno, a lo mejor saliendo un poquito, bueno, ya que estamos en la Semana del Arte, también es como hablar un poco desde que Juanjo me mandó el título del provocatorio, un poco también de este arte homogeneizante, ¿no? Y me puse como a reflexionar un poco. Yo
Realmente este año ya no fui yo a Sonamaco, la verdad. Llevo años yendo a Sonamaco y dije, y veo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y ya se me hace como, es un mercado, o sea, ya es como entrar en un limbo donde están los espacios en blanco y es tanto lo que sucede en tan poco tiempo que pues es una saturación de la imagen, es complicado y creo que eso se está cayendo, ¿no? Yo creo que parte de donde estamos aquí, que se empiezan a generar otro tipo de espacios donde puedes entrar y proponer algo con una línea muy clara, una línea curatorial muy clara, de dices, yo le voy a apostar por aquí y voy a hacer esto con estas pretensiones, quiero hacer esto, ¿no? Y salirnos de este formato de ferias que ya no está funcionando, que también en Instagram también empiezan a no funcionar estas cosas, también estas obras que nada más están dedicadas para la foto, que funcionan en foto y la ves en vivo y dices, ya se me cayó la obra, pero ¿por qué si la vi, me encantó la pieza en Instagram, ya se me cayó en vivo, ¿no? Ya la veo hasta como de utilería, o sea, como ir a estas, cuando, pues alguna vez me tocó ir a un programa de televisión que ves y dices, empiezas y le tocas y el plastiquito y dices, no es piedra, ¿no? Entonces estas cuestiones ya no empiezan a funcionar. Entonces, estamos en un proceso, creo, muy puntual donde estamos cambiando y donde podemos darle la vuelta de tuerca para mejorar las cosas, ¿no? Igual pensar desde lo digital también. Me han llegado muchas propuestas también de estas experiencias virtuales que al final termino rechazándolas porque digo, pues una de las cosas del museo pues es educar también, tenemos como que educar desde dentro del museo y no solamente experiencias, ¿no? O sea, no entretenimiento digo, ¿de qué manera me pueden presentar a mí un proyecto que tenga alguna contemplación, alguna vivencia desde esta parte virtual, ¿no? Y digo, no hay, a menos que llegue un artista y que él lo trabaje directamente, digo, y es cuando funciona, creo, ¿no? Creo que es cuando funciona que lo virtual o digital lo aterriza un artista con este propósito. Digo, entonces ahí sí, bienvenido, ¿no? Sí. Bueno, ahí nada más me gustaría apuntar, o sea, que cuando pensamos en lo virtual o digital, o sea, tampoco, o sea, no sé si estás pensando en estas experiencias como inmersivas. Hay de todo, sí, por supuesto. O artistas digitales. También hay grandes artistas digitales, ajá, como por ahorita está Emer, que me parece maravilloso. Sí. No, pues sí, justo como para ir cerrando, sí, justo mi tesis de licenciatura fue sobre exposiciones virtuales, que fue como yo empecé a curar haciendo exposiciones en Instagram. Entonces yo me inventé de que un método curatorial para hacer exposiciones durante la pandemia, y ahorita Jorge no se acordaba, pero lo entrevisté por Zoom, justo para mi tesis, porque lo que yo proponía en mi tesis es de licenciatura 5 tipos de exposiciones virtuales. De eso se trató al final, como esa propuesta teórica. Entonces era como lo de Instagram, las expos en Instagram, la que curó Jorge con Miguel Casco, que en ese tiempo se llamaba La Galería, que era otra opción a lo que yo llamé, ¿cómo le puse? Exposiciones virtuales de la creación de Cubo Blanco, porque era una plataforma que se llama Kunstmatrix, que te da como varias plantillas y entonces parece que es como la arquitectura del cubo blanco y ya ahí es la expo, ¿no? La otra opción, que es mi favorita, la que llamé programación especializada de página web, es la que tú dices, que justo siento que solo funciona cuando lo hacen con artistas. En esa opción puse una expo increíble que curó Alan Molina, con Tae Economía y otros 2, que bueno, también tenían mucho presupuesto porque los había patrocinado Google, o sea, tenían una icon Google. Estaba padrísimo porque era el despliegue de un mapa. La expo era sobre fotografías que tomaron, creo que en Japón. Entonces eran 3 fotógrafos que anduvieron como en trip en Japón, y entonces el mapa como padrísimo, y tú ibas picando dónde era la locación del sitio donde la tomaron, ¿no?
Entonces se la llamé así porque tenía varios botones, despliegue. Y lo que decía Jorge, ¿no? Cuando en la pandemia les dio en el MUAC por hacer la sala desmaterializada, esa sí la critiqué durísimo y dije, lo siento, Cuauhtémoc, pero es que esto no propone nada. O sea, ¿cuál es la diferencia de la entrada de blog normal del MUAC a tu sala desmaterializada solo porque le hicieron ahí sala desmaterializada? ¿Y qué pasa con lo desmaterializado, no? También reflexionaba yo, pues es que esa concepción es extraña porque en realidad no. Y por otro lado, para cerrar, pues la diferencia, ¿no?, entre lo virtual y lo digital es que lo virtual es un concepto filosófico que existe antes de Internet y de la tecnología. Es más bien cuando dices en la semilla está virtualmente el árbol, o en el niño está virtualmente el hombre maduro. Entonces esa es una concepción filosófica, y la idea de digitalidad viene más a partir de Nicolás Negroponte, que desde 1973 ya había propuesto esto de la tecnología touch. Y es muy chistoso, hay por ahí una TED Talk, si les interesa, está padrísima, nada más le ponen Nicolás Negroponte TED Talk. Y él dice, bueno, es que en 1973 presenté un proyecto en el MIT donde era una pantalla así como de estas de computadoras súper viejitas, pero era touch, o sea, ya era touch. Y los colegas le decían, uy, no, eso que tú propones, o sea, nunca se va a hacer porque la gente va a ensuciar la pantalla, porque no puedes ver lo que picas. Entonces, y ahora es como de wow, ¿no? O sea, eso es lo que es la digitalidad. Y entonces me parece interesante dentro de todas estas pláticas, pues pensar desde esas dos perspectivas, como la virtualidad me parece que es un concepto mucho más profundo. Pues, No, bueno, me acordé de esa exposición virtual que hice con Miguel Casco, y como era una exposición que exhibía obras que originalmente eran pinturas que tenían un formato, ahí pedí, bueno, que estén en un espacio en donde la escala de cada una de las obras no se modifique, o sea, de que se vea, esta es una obra grande y que hay un recorrido. Entonces hubo una inauguración y yo hice una visita guiada por el recorrido, y me mandaron al departamento donde estaba un queso y un vino porque era inauguración, y luego empezó el punchis, y yo así en cierto momento ya como, porque había unos que estaban bailando y yo así como de no, pues no, es que qué raro, sí, me encanta eso. porque estuvo muy raro. Pero ahí hay como un elemento, un museólogo holandés, Peter van Mensch, definió cierto tipo de forma de experiencia que puede pasar en museos como Disneylandización. Ahí hay una idea que es, digamos, ir a una exposición, experimentar un proyecto artístico, etcétera, tiene que ver con una experiencia. Se busca que sea una experiencia significativa. Habría que ver qué es esto de significativo. Pero, digamos, obviamente en un espectáculo de Disney hay una experiencia, pero tú vas dentro de un carrito que tiene un riel y tú no te sales del riel, y sabes que esos piratas no son los piratas del Caribe, que no están, tienen que estar ajustados. O sea, hay un acuerdo entre el espectador y la experiencia tácito de que no hay una, pues se puede decir, autenticidad o un sentido de acontecimiento que pueda transformar críticamente, estéticamente la conciencia de la persona que está. Ahí el asunto es, el chiste es ver cómo evitar esta tendencia a la disneylandización que tenemos, porque son ambientes controlados. Al final de cuentas, igual sabes que no te van a secuestrar en el Piratas del Caribe, que no te vas a quedar en el viaje de hongos psicodélicos en Piratas del Caribe, que no vas a prender antorchas y causar una revolución social con Piratas del Caribe. Entonces, generar esos espacios de libertad crítica con respecto a acontecimientos particulares. Hace poco mi hijo estuvo en uno de Kanye West, hace adolescente, él me dijo que era uno de los más grandes músicos de la historia de la humanidad. Yo le creí por amor de padre, pero hace poco estuvo en el toreo y pues él habló, obviamente, pues hijo de su padre, que la experiencia de la Eucaristía y o sea, como toda esta experiencia ritual que
asume como la figura de Kanye West a partir de recursos audiovisuales, pero luego me pasó videos de personas que se transmitieron en vivo y estaban llorando y todo. Obviamente hay un acto como de egoísmo, no sé, de vanidad, y esto, estoy con Kanye West y esto, pero esas, o sea, no eran de cocodrilo. La verdad es que sí había un espacio ritual que se estaba construyendo en torno de esto, y había esa necesidad de transmitirlo a partir de estos medios que tienen ellos. Pero sí, o sea, sí era de veras, aunque me cuesta trabajo Kanye West. ¿Sí crees que es una cosa que les está generando como algo que la religión, la política, otras cosas no les está dando, ¿no? Es un paradigma del diorama. Pero que Roblox, Pues Roblox. Pues no sé si tengan algún comentario o pregunta sobre lo que hemos estado platicando, o que quieran compartir a lo mejor alguna información. Creo que lo acabaron de tocar un poco al final, pero creo que lo que faltó, o sea, siento que mucho de la temática está alrededor de la virtualidad y las redes, y como que falta un poquito de hablar de la naturaleza psicológica, porque todas estas cosas de la virtualidad y especialmente las redes, como que todo está atravesado por la psique y las emociones, como el deseo, la ansiedad, la fantasía que se crea en todo esto, y como se proyecta el espectador o la persona en nuestro, se proyecta esta fantasía, y como todo eso es como, pues realmente es como todo un ambiente psicológico, ¿no? Sí, y ahorita pienso en esta cuenta, bueno, que se me olvidó mencionar, de esta chava que va como a las galerías, y como me gusta su cuenta, pero algo como que no, la de Machine Melania. Sí, que solo se parece. Ajá, que es como súper, así como Se complejea, ¿no? Ajá. ¿Dónde sacan Y entonces tanta lo nota? bueno, y también a lo mejor es IA, o sea, no lo sabemos. No, sí es real. No, sí Lleva es su real, cambios y es todo. real. Pero bueno, también eso no habíamos platicado, ¿no? Como de la IA y toda esta cosa. Sí, en efecto, por ejemplo, Instagram, o sea, evidentemente redes sociales responden a economías libidinales. Es decir, y no solo libidinales, sino también economías del deseo. Es decir, ser visto, ser aceptado, ser parte de una comunidad, ser parte de una tendencia. Además, ese es un nivel. El otro es, quiero crear tendencias. Yo quiero generar la tendencia del mes, de la semana. Quiero que a mí se me asocie con ciertas figuras del propio medio que tienen un estatus al que yo aspiro, o al contrario, podría concederles que sean parte de mi estatus, aunque sea temporalmente, ¿no? Que es un poco como los reality de Paris Hilton. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, es esta ficción interclase, porque es absolutamente artificial, de que alguien de la afuera puede entrar a este mundo y participar de esas lógicas, ¿no? Pero es simbólico, y además es un artificio, porque el reality es una construcción todavía mucho más perversa de lo real en la televisión, ¿no? O en lo televisivo. Entonces, sí, en efecto, hay una fuerte carga, y sí, me parece que ahí, híjole, es que sí, ya sería como una discusión mucho más Así ya no me paran. más prolongada sobre... Eso ya no me van a parar. Claro, en efecto. Por ejemplo, pienso mucho en toda esta controversia legal que tuvo Richard Prince, cuando tomó estas capturas de pantalla de Instagram y las imprimió y las escaló, y nada más era así, pues, la gente estaba molesta. Pero tenía que ver con esto, ¿no? Con esta tendencia de la glamorización, y que además no ha cesado. Es decir, también tiene que ver con ello, ¿no? Como que es que sí hay una conciencia de una buena parte de usuarios en las que estás en este medio para hacerte visible de una cierta forma, y entonces eso implica compromisos de antemano y también muchos puntos ciegos, pero no les molesta, es parte de esa decisión y esa estrategia. Ahora, claro, ya no está padre cuando esas inversiones de tiempo, de esfuerzo, ya no responden a tus expectativas o no te dieron lo que tú pensabas. Es ahí donde ya aparecen las series de televisión, las películas, sobre la decepción de que lo que construiste en redes sociales no tiene que ver con tu vida. Es interesante, ¿no? O sea, si hay una cosa del deseo ahí, en donde sí trabaja con nuestra necesidad de aceptación y de crear, aunque sea tangencialmente, pertenencia, quizá no a una comunidad,
pero sí un colectivo que va marchando a cierto paso y luego cambia la velocidad y cambia de dirección y tienes que ajustarte a eso, ¿no? Yo rapidísimo pienso como que en un chismecito. Eso. Pues sí, o sea, un poco la economía de cómo te puede ayudar subir contenido y estar activo en tus historias y tener likes y todo esto. Pienso en el texto que hace muy poquito, creo el año pasado, justo publicó Daniel Montero, Ready Image, que tuvo una super pelea así con Baby, increíble. Hasta yo estaba así en el chismecito viendo, porque pues lo que dice Daniel Montero, que por cierto no tiene Instagram y es ese personaje como que del siglo XVIII, dice él mismo cuando nos da clase, pues propone en Ready Image que por ejemplo se pierde la verdadera apreciación de las obras de arte cuando justamente usas de que la pantalla verde, pues fue una crítica cañona al trabajo de Baby, ¿no? De decir es que esa es una forma de exhibir tu imagen. O sea, lo que dice Daniel Montero es, al estar en primer plano, o sea, y lo piensa de esta manera teórica, al estar en primer plano, lo que importa es Baby, ¿no? O sea, su rostro, más que las piezas. Y estuvo divertidísimo el chismecito porque, obvio, le dijeron a ella, oye, en este capítulo acá te están tirando así asado. Y entonces ella va y busca Cubo Blanco y hace la respuesta, ¿no? Su respuesta está cañona porque lo que dice es, pues casi señor cuarentón, que no sabe usar pantalla verde y no entiende lo que está hablando. Estuvo buenísimo y es que fue prácticamente lo que dijo, ¿no? O sea, aludió mucho a la edad de Daniel y a de que justo no tiene Instagram y no le sabe prácticamente, ¿no? Entonces está buenísimo porque pienso en cómo, pues sí tiene razón Daniel, pero también por otro lado el usar la pantalla verde y saberle, pues te lleva también a esas otras conexiones, la cuestión de la ansiedad, de la economía, de cómo puedes conseguir cositas si sabes editar un buen video de reel, ¿no? Se bien cositas. No, pero también, o sea, como que, pues ahí Daniel, creo que erró, o sea, como que no estás haciendo la apreciación directa de la obra, o sea, como que una cosa es hablar de la obra, o sea, no tienes que estar, o sea, más bien, pues la investigas después, o sea, es como muy breve el momento, ¿no? Y bueno, sí, ahí los dos, muy mal. Ahí lo buscan. Y justo pensaba también en cómo ahora la economía, es decir, el capitalismo, emitió los modelos de funcionamiento y el modelo, o sea, la forma de trabajo, es decir, por ejemplo, lo que decía Curatrix, ¿no? O sea, ya tengo que ser un equipo para hacer reels o sea, si quiero hacer algo profesional, tengo que tener alguien que me ilumine bien. Y si quiero poner un profesional, alguien que haga sonido. Entonces, entonces, o sea, tienes que tener un equipo. O sea, ya está como... Pero ojo, el usuario se vuelve su propia casa productora y no hay forma de solventarlo. Un ejemplo muy claro fue una crisis que tuvo OnlyFans hace unos años, porque muchos actores porno y actrices porno se mudaron a OnlyFans. Pero entonces se dieron cuenta de que aunque esas personas podían ganar dinero directamente por sus contenidos en esa plataforma, se dieron cuenta de que requerían camarógrafos de cabecera, editores de cabecera, y además de repente una crisis porque la OnlyFans les exigía que pusieran un video con contenido nuevo de mínimo 20 minutos cada semana. Y muchos de estos actores y actrices se salieron de la plataforma porque decían, ¿qué onda? O sea, supuestamente es una plataforma donde yo pongo contenido cuando quiero, y ahora resulta... exactamente, es decir, al final, y además no solo es crear contenido, sino además bien iluminado, con buen sonido, bien editado. Es decir, vamos, esta fase en la que el capitalismo nos trasladó lo que estaba en una empresa o en un despacho o en un proveedor, y ahora lo transfiere al usuario, que si quiere triunfar tiene una carga de obligaciones que originalmente le correspondía a una casa productora. O sea, también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, hay un traslado muy cómodo de una cantidad de trabajo que una persona, por supuesto, que lo puede hacer, pero hay gente que lo asume y paga un costo por ello, ¿no? Pero también ahora creo que la nueva, bueno, como la tendencia es como todos estos videos, pues no de gran calidad, o sea, como que se está privilegiando a
pues los creadores que están como generando su contenido como más orgánico, menos producido. O sea, como que la gente también ya se está cansando de esta producción como súper pristina, limpia, súper de high quality. Y entonces, pues apoyen a sus creadores de contenido local. Yo. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Pues lo que cerramos, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.